Bueno, bienvenidos al curso de salud digital de Intramed. Mi nombre es Lucas Arriola. Soy médico pediatra, especialista en terapia intensiva pediátrica e informático en salud. Hoy vamos a ver el módulo 5 de este curso, en el cual hablaremos de telesalud, Internet de las cosas, salud móvil, portales personales de salud y algunos otros temas más que iremos viendo y descubriendo entre todos. Vamos a tratar los problemas los problemas generales de los sistemas de salud, perdón. Vamos a ver cómo eh, el acceso a la Internet y la computación ha generado un cambio en el paradigma, ¿sí?, hacia la centralidad del paciente. Estos unos cuantos conceptos de definiciones preliminares que tenemos que tener en cuenta cuando nos ponemos a abordar estos temas, cómo ha ido cambiando, ¿sí?, el paradigma de atención de la salud eh, actual, como les comentaba antes, con este acceso a la información a través de Internet y la computación, cómo se realiza la captura de datos o a qué llamamos puntos de acceso eh, de nuestros pacientes al sistema de salud, qué son, para qué sirven, qué usos tienen los registros personales de salud, cuáles son sus formas de implementación. Y también vamos a hablar de telemedicina, algunos ejemplos de su usabilidad, de su capacidad, algunos ejemplos también de cómo los distintos países de Latinoamérica han ido implementando la telemedicina, por supuesto, y una pequeña conclusión. En sí, el objetivo de la charla, además de introducirlos en todos estos temas, también es interpelarnos un poco de qué rol jugamos dentro de el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías y nuevas herramientas que tanto los profesionales como los pacientes, como los sistemas de salud tenemos a disposición y tenemos que aprender a implementar. Para iniciar, podemos hablar de los problemas de los sistemas de salud que son comunes en todo el mundo, por supuesto. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis sobre sistemas de salud. Cuando hable en general de sistemas de salud, si bien esto no es una definición, simplemente es una manera en la cual me gustaría que lo pensemos, así como hablamos del sistema de salud en el cual todos trabajamos, también pensemos en nuestro microsistema de salud, los que tenemos o los que tienen consultorios, los que tienen centros de salud o atienden en instituciones pequeñas que también generan y somos desde el consultorio particular un microsistema de salud, ¿sí?, que también enfrentamos los mismos problemas y que también tenemos una acción o podemos tener acciones que tomar para enfrentar estos problemas y mejorarlos, ¿sí? En general se habla de que los sistemas de salud tienen que enfrentar los problemas del envejecimiento de la población, que esto genera el aumento de patologías crónicas, por supuesto, y mayores requerimientos de los pacientes en cuanto a atención, la escasez de recursos edilicios, financieros y de personal, eh, demora y dificulta el acceso, la calidad del acceso, la seguridad de los pacientes y también el encarecimiento a raíz de las nuevas tecnologías y tratamientos, ¿sí? Todo esto genera dificultades en el acceso y, como les decía, también en la calidad y seguridad de la atención. Bien, vamos a hablar un poquito, después lo vamos a profundizar un poco hacia el cambio del paradigma, hacia la centralidad del paciente. Y acá vamos a tirar algunos conceptos en general, ¿sí? Como les decía, con el impacto de la computación en Internet, el modelo médico hegemónico, en el cual el poder estaba en manos de los profesionales, el poder del conocimiento estaba en manos de los profesionales, eh, va transicionando y se pone en jaque debido a que el acceso a la información y, y teniendo en cuenta esto, la información es poder, el conocimiento es poder, eh, hemos transicionado hacia la sociedad de la información y hoy día nuestros pacientes ya no son más pacientes, sino que son activos en la búsqueda de estas informaciones y ingresan a nuestro consultorio eh, con cuestionamientos diferentes, ¿sí? Eh,
Por supuesto, no en todos los pacientes es así, pero eh, el cambio del tipo de paciente que hemos tenido a lo largo de estos años es evidente y también nos moviliza y debe movilizarnos a un cambio personal a los profesionales prestadores de salud. Em, un término acuñado en el Instituto Nacional de Salud estadounidense en el año 2007 es que los resultados, o un concepto mejor dicho, los resultados eh, en salud se producen en su mayoría fuera del sistema de salud. Alrededor del 80% de los resultados dependen en general de cómo las personas se educan, trabajan, viven y se recrean, ¿sí? Entonces, solo el 20 depende de las acciones que generamos dentro del sistema de salud, ¿sí? Dentro de los macro o microsistemas de salud. Esto, esto es importante entender porque el modelo de atención basado en la detección de la enfermedad por el sistema ya queda un poco obsoleto, queda un poco viejo porque hace que este modelo dependa fundamentalmente de las instituciones y los profesionales con un enfoque paternalista y se me están escapando un montón de otras personas, el 80% de las personas, eh, mejor dicho, no el 80%, pero sí estoy quedándome afuera de interactuar con mis pacientes fuera del sistema de salud, como decimos bien, donde se educan, trabajan y se recrean. Esta transición de modelo de atención centrado en el paciente nos pone adelante de otro concepto que es los pacientes como consumidores activos de servicio de salud. Y un capítulo dentro de la informática de salud que es el Health Consumers. Voy a hablar y voy a decir muchas palabras en inglés porque así es como se vienen estudiando desde hace años. No quiere decir que no las tengamos en el castellano, pero que también ante la búsqueda de información podemos encontrarla de esa manera cuando querramos buscar. Em, bueno, entonces se habla de un capítulo grande que es Health Consumer, el paciente que consume salud, que consume servicios, que consume em, información y no solamente una persona pasiva esperando a ser llamado por el médico, tener un turno, etcétera. Estos pacientes con información, con herramientas, eh, se los conoce como pacientes empoderados y son recursos muy valiosos dentro del sistema de salud porque tanto para sí mismo como para su entorno pueden generar promoción, y promoción de la salud, prevención de la salud, etcétera. Por supuesto, esto no sería posible, ¿sí? No sería posible empoderar a los pacientes sin el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el acrónimo TICS dentro del sistema sanitario. Algunos conceptos preliminares para poder entender de qué hablamos o a qué queremos llegar. Hablamos de los problemas de los sistemas de salud y ahora vamos a ver unos conceptos preliminares que nos permiten saber cómo abordamos o cómo enfrentamos esos problemas dentro de los sistemas macro o micro de salud, ¿sí? Entonces, bien, vamos al concepto de ubicuidad, que era una cualidad atribuida a los dioses, que significa básicamente la existencia en todas partes y al mismo tiempo. Puede ser comparable o sinónimo de omnipresencia. Y la pregunta es, ¿esto aplica o puede aplicar a los sistemas de salud? Sí, efectivamente puede haber un sistema de salud presente en todas partes al mismo tiempo, pero para ello debemos tener estrategias, ¿sí? O debemos llevar adelante estrategias que permitan esta presencia del sistema de salud en los lugares donde se lo requiere o en los lugares donde los pacientes lo requieren, eliminando las restricciones de la ubicación y la temporalidad. Es decir, si yo pido un turno ahora y me lo dan dentro de 20 días, no es un sistema de salud ubicuo, ¿sí? O si tengo que ir a un hospital a pedir un turno, no es un sistema de salud ubicuo, porque el paciente lo necesita ahora, en este momento, ¿sí? Y lo necesita en su casa, en su trabajo, eh, en áreas rurales, en otros lugares, ¿sí? Entonces, la provisión de atención sanitaria en cualquier momento y en cualquier lugar, esto es un sistema de salud ubicuo que mejore la accesibilidad y la calidad del sistema, por supuesto.
que es la Mobile Health o salud móvil. Es la aplicación de los dispositivos móviles eh, en la salud que le permitan al paciente el acceso al sistema de salud, ¿sí? Entonces, ahí ya empezamos a ver que hoy día las tecnologías de la información y la comunicación, la Internet de las cosas, los dispositivos móviles, etcétera, me permiten, si yo tengo una estrategia de salud que los incorpora, ¿sí? Estrategias de salud que incorporan tecnología de información y la comunicación, me permiten que mi sistema de salud sea más ubicuo. Mismo ejemplo del paciente, abre su celular, toma un turno desde el lugar donde se encuentra, no tiene turno presencial, puede tener un turno de teleconsulta y lo puede tener para dentro de un rato, o para más tarde o para mañana. Entonces, ahí generamos o tenemos el pensamiento de, ok, un sistema de salud ubicuo y un sistema de salud que no tiene ubicuidad. Bien, ¿cuáles son los objetivos principales de la salud móvil? Entonces, mejorar el acceso a la salud, educación del paciente, cuidado de la salud, mejorar la práctica clínica, por supuesto, así como el paciente puede acceder al sistema, también puede ser el punto de acceso, ya lo hablaremos más adelante, em, y el punto de cuidado de su propia salud. Acá vemos un celular que tiene presión arterial con sistólica y diastólica y una frecuencia cardíaca. Si ese dato es transmitido al profesional y es un paciente hipertenso y requiere control, también mejora la práctica clínica, porque ya el profesional no va a tener un acceso y conocer cómo está la presión de su paciente una vez cada 2 o 3 meses o cada 6 meses cuando lo controla, ¿sí? Puede tener mayor información respecto de su adherencia al tratamiento, de si ese tratamiento es adecuado o no, ¿sí? O si está cumpliendo o si requiere aumento de dosis para lograr los efectos deseados, etcétera. Y le está ofreciendo a los profesionales también y a los pacientes estas herramientas, ¿sí? Em, la Electronic Health o e-salud, ¿sí? No es más que el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación para el cuidado de la salud y con la búsqueda de la mejora de la prestación de los servicios de salud. Ahora, como les decía antes, tiene que haber una estrategia de esta implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esta estrategia de TICS no tiene que ser la estrategia de salud. Tiene que haber una estrategia de salud pública o una estrategia de salud poblacional. Poblacional no quiere decir pública, sí quiere decir que puede ser pública o privada. Para la población que uno atiende, eh, que se fundamente o que, o que incorpore, ¿sí? Estrategias de tecnología de la información y la comunicación para brindar esos sistemas de esos servicios sanitarios, que como venía explicando, este concepto son estrategias diferentes de brindar los mismos servicios, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Hacerlos eficientes, efectivos, equitativos. Dentro de esto se incluye, sí, la telemedicina y la salud móvil que recién hablábamos y ahora vamos a hablar un poquito más de telemedicina, una introducción y después la emplearemos. Entonces, la telemedicina es la atención médica a distancia en donde los participantes, médico y paciente, están separados, ya sea por distancia o por tiempo. Por tiempo ya veremos que puede ser sincrónica o asincrónica. Y la telesalud es un término abarcativo, un poco más amplio, y que habla de todas las acciones sanitarias relacionadas eh, con las telecomunicaciones, es decir, de que todas las acciones sanitarias, promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, tengan las telecomunicaciones como medio o vehículo para su acceso, con el objetivo, como decíamos, de mejorar la accesibilidad a los servicios de salud y también incorporar la educación, la capacitación de profesionales y muchas otras acciones más. Em, Siempre, bueno, vamos a hablar bastante seguido de la palabra accesibilidad a los servicios, ¿sí? También tengamos en cuenta la accesibilidad, la calidad, la seguridad del paciente, ¿sí? Que vienen prácticamente juntas como objetivos de mejoras, ¿sí? Dentro de los sistemas. Eh, y acá, bueno, vemos el concepto de salud centrada en el paciente, ¿sí? Eh, es ni más ni menos que la participación del individuo en su propio cuidado, eh, y depende de nosotros y depende de nuestro sistema que el paciente puede estar empoderado para tomar decisiones. Recordemos, si un paciente o un consumidor
de servicios de salud empoderado toma buenas decisiones fuera del ámbito de salud, tenemos mejores resultados en salud. Entonces, el papel del paciente dentro del sistema empieza a tener una importancia más manifiesta. Son actores claves, por supuesto, y contribuyen al cuidado personal. Y si es un paciente empoderado, también cuida mejor a su familia, a su entorno, por supuesto. Entonces, tenemos dos modelos del cuidado de la salud. Un modelo tradicional, centrado en el sistema de salud, y un modelo em, no tradicional que está centrado en el paciente, ¿sí? Entonces, en el modelo tradicional, la toma de decisiones depende de las autoridades médicas, de los profesionales. El médico o el sistema es la fuente de toda información. Se generan atenciones cuando el sistema tiene disponibilidad. Cuando el sistema no tiene disponibilidad, no hay turno. Tengo turnos de acá a 20 días o no tengo cama en un hospital. Entonces, está centrado en el hospital, está orientado a la terapéutica. Esta orientación a la terapéutica siempre, o alguna vez habrán escuchado hablar, no es un sistema de salud, entonces es un sistema de enfermedad, porque lo que busca es diagnosticar y tratar, o su foco principal está en eso. Por supuesto que cada uno en su práctica, y cada institución también tiene eh, acciones de promoción y prevención, sin duda, sin duda, pero el mayor foco y el mayor gasto que tienen los sistemas de salud está este, puesto en el diagnóstico y el tratamiento y la rehabilitación. Y entonces cambiamos de modelo y vamos, o se contrapone con un modelo de la salud centrado en el paciente, del cuidado de la salud centrado en el paciente, en el cual existe una toma colaborativa de decisiones entre el médico y el paciente. Eh, el médico acá, en el modelo de salud basada en evidencia, empieza a tener más en cabeza el trípode: evidencia disponible, experiencia médica y contexto del paciente. No solo contexto, sino decisión del paciente. Entonces, en base a ese trípode, tiene que empezar o em, eh, se toman mejores decisiones en salud. Eh, Ambos buscan y analizan la información, co-crean. Esto es salud co-creada. Existe también este, al- al- información sobre esto, también se puede buscar sobre salud co-creada. Cuidado centrado en el hogar y en las comunidades. Esto se está dando también a raíz de la escasa disponibilidad de recursos, no solo en Latinoamérica, en todo el mundo, ¿sí? Em, Hay un ejemplo del sistema de salud de Inglaterra que busca el traslado al cuidado domiciliario de patologías que no son las habituales y típicas para los cuidados domiciliarios, como las patologías crónicas, sino otro tipo de patologías también. Y esto tuvo que darse y verse muy forzado por la escasez de recursos en la pandemia de COVID-19, en la cual muchos pacientes, hasta con patologías agudas y severas, fueron monitorizados, telemonitorizados y atendidos en sus domicilios. Y también está orientado a la prevención de las enfermedades. Em, Captura de datos y puntos de acceso. A qué llamamos punto de acceso? Bueno, esto que explicábamos antes. Si el paciente tiene que, para pedir un turno, ir a un hospital, el punto de acceso a la salud es el hospital. Si el paciente lo accede de su celular, el punto de acceso es un celular. O inclusive, cuando el paciente accede a los turnos, a la información curada y a la decisión tomada, el punto de cuidado y el punto de acceso es el propio paciente, ¿sí? ¿Y esto qué nos facilita esto? Ahora explico por qué también puse captura de datos. La Internet de las cosas, que ahora vamos a explicar a qué nos referimos, eh, nos permite que los pacientes puedan ser o tener un punto de acceso a la salud y al cuidado. La Internet de las cosas es la conexión que tienen los dispositivos y objetos a la Internet, y la posible capacidad que tienen de compartir información, tanto para consumir como para crear o como para brindar información. Entonces, la información, si uno desmenuza en la pirámide informacional, los datos es el átomo de la información y el conocimiento. Es el átomo con el cual voy a crear este, eh, los datos, crean información, crean
conocimiento y la toma de decisión basada en ese conocimiento es la inteligencia, ¿sí? Entonces, esta captura de datos a través de los dispositivos móviles o la Internet de las cosas, ya vamos a ver que no solamente los celulares pueden estar conectados, eh, nos permite que esa captura de datos de los pacientes llegue al sistema de salud y pueda ser procesada dentro de los sistemas de salud y se puedan tomar mejores decisiones con respecto a los mismos. Entonces, estos dispositivos también se pueden conectar entre sí y a la red y compartir información. Esto mejora la eficacia. Esto, eh, nuevamente, al mejorar el acceso, mejoramos la ubicuidad, mejoramos eh, el, el- el diagnóstico precoz, mejoramos muchas cosas dentro del sistema de salud. Y no solamente se utiliza en salud, sino que también se utiliza en otras áreas como salud, seguridad, medio ambiente. Y los ejemplos son las casas inteligentes, los relojes inteligentes, smartwatch, que hoy toman datos, tienen biosensores precisamente. em, Casas, relojes, celulares inteligentes, estos biosensores y wearables, se los llama dispositivos vestibles o wearables, permiten tomar la presión, la frecuencia cardíaca. Un paciente, por ejemplo, con diabetes que tiene su monitor de glucosa hoy em, con un acceso a un dispositivo, entonces su monitor de glucosa le va diciendo si tiene o no tiene la glucemia alta y le aconseja tomar medicación o inyectarse insulina. Eh, y esto, ¿a qué nos lleva? Que esta Internet de las cosas permite, por supuesto, una atención personalizada. eh, Autogestionan y controlan su salud, el ejemplo del paciente diabético. Y los proveedores, por supuesto, mejoran las experiencias de cuidado. Personas que tienen mejor acceso, que comparten datos, que comparten información e información que está en el lugar indicado para la persona indicada en el momento indicado. Esto permite la Internet de las cosas y la captura de datos de los pacientes en los lugares donde sucede la salud, como veíamos antes. Esto por supuesto, nos tienen que llevar a nuevas formas de pensamiento de cómo podemos aplicar estas tecnologías en nuestros pacientes o en nuestros consumidores de salud y que, por supuesto, todas estas tecnologías para ingresar todas estas tecnologías que capturan datos, estos datos puedan ingresar dentro del sistema de salud para que generen un impacto, por supuesto. O sea, que se integren con los registros electrónicos de salud em, de, eh, de los sistemas de salud. ¿Eh? Y acá hablamos, el paciente genera datos, genera información, em, también eh, consume información, genera conocimiento, toma decisiones. Entonces, si toda esta pirámide informacional que nos lleva a la inteligencia para la toma de comunicación, para la toma de decisiones, perdón, em, tiene un punto y el punto es qué información maneja el paciente. Entonces, siempre se habló de qué tan em, necesario o si es buena práctica el acceso del paciente a su información y su información dentro de su registro médico electrónico, historia clínica electrónica. Eh, entonces, hoy día la realidad nos muestra que nos encontramos que nuestros pacientes muchas veces tienen un acceso limitado o nuestros sistemas de salud le ofrecen a nuestros pacientes un acceso limitado a a sus historiales clínicos. A veces no son completos, las modalidades de acceso no están especificadas y depende de la política de cada sistema. Algunos tienen que completar formularios, solicitar los archivos en papel, solicitarlos de manera electrónica. Esa información a veces llega eh, como un PDF nada más, no tiene acceso en tiempo real, sino diferido. Y a lo largo del tiempo se va descubriendo que el acceso completo o el acceso a la mayor parte de la información del paciente le mejora, nos mejora eh, el involucramiento, la comprensión, el cumplimiento de pautas terapéuticas. Esto también mejora el cuidado personal, la comunicación médico-paciente. eh, También ayuda a la prevención de errores médicos. Un paciente empoderado también detecta si hay algo o puede detectar si
eh, hay una dosis que no es la habitual, hay un efecto que no es el habitual dentro de su medicación. Eh, entonces, existen ventajas, por supuesto, para que nuestro paciente tenga acceso a sus datos. Y por otro lado, son datos del paciente. Entonces, el dueño de esos datos es el paciente. Nosotros, o los sistemas, son cuidadores de esos datos, ¿sí? Y acá cuando hablamos de registros personales de salud, mi pregunta que hacemos es si soy facilitador de ese acceso a la información o si mi sistema es facilitador de ese acceso a la información para los pacientes. ¿Sí? Como les decía, siempre hubo una discusión sobre este tema y no hay un consenso amplio, pero se va migrando y se va logrando ese consenso. Y la forma de permitirle el acceso al paciente es a través de una plataforma propia y acá empiezan a tallar, o mejor dicho, acá introducimos el concepto de las plataformas de registros personales de salud, ¿sí? RPS o Personal Health Records, también se puede encontrar como PHR, eh, que están integrados con la historia clínica electrónica y que son un portal que está orientado al paciente, es decir, yo le puedo dar acceso a la información al paciente, ¿sí? Pero si utilizo términos médicos, difícilmente entienda el paciente de qué estamos hablando. Entonces, al estar orientado al paciente, la información de ese registro personal tiene que estar curada o enfocada al entendimiento también de esa información. Em, por supuesto que esto requiere que exista interoperabilidad entre sistemas, que es la interoperabilidad en resumidas, en una frase resumida, es la capacidad que tienen dos sistemas de transmitir información, entenderla, ¿sí? De una información que se transmite al otro sistema y utilizarla, ¿sí? Esos dos son los conceptos de interoperabilidad. Entonces, debería existir una capacidad de que existen miles de historias clínicas electrónicas, pero el paciente puede atenderse en distintos lugares y puede tener registros, registros médicos en distintas, perdón, puede tener registros médicos en distintos lugares, ¿sí? Pero puede tener un solo portal personal que pueda ser interoperable con distintos registros médicos. No sucede en realidad, pero podría ser eh, un objetivo a seguir dentro de esos portales personales. Que le permita, por supuesto, el acceso y la gestión de de sus documentos, de sus datos, eh, y que, por supuesto, pueda otorgar permisos y privilegios de ver a quién le da esos datos, a quién le deja ver esos datos. No todos los médicos tienen que tener acceso a la información del paciente si no son relevantes para las acciones que van a tener los médicos con esos pacientes. Sí, por supuesto que si son personal de salud tratante, sí requieren el acceso y cuando no lo sean, no requieren el acceso. También le permite el control de la información personal. Entonces, tenemos estos registros personales de salud, tienen que ofrecer medios para que cada individuo controle su información, por supuesto. Estos accesos de los que hablábamos. eh, ¿Y cuál es el modo de implementación? Podemos encontrar muchas combinaciones de modos de uso en distintos lugares, ¿sí? Em, si bien no es un portal de personal de salud, pero sí, por ejemplo, podemos ver el portal centrado en instituciones de salud eh, con eh, que sea un portal personal de salud en contraposición de un portal nacional de pacientes. Si hay profesionales y existen sistemas de salud que tienen su propio sistema, su propio portal personal de salud. En Argentina, un ejemplo no es un portal personal de salud, pero la aplicación Mi Argentina es un ejemplo de una plataforma en la cual las personas tienen, por ejemplo, datos de vacunación, ¿sí? En la por ejemplo, el municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, tiene también un acceso a través de un portal de paciente que se llama Mi Salud, creo. El, eh, el- la ciudad de Buenos Aires también tiene a través de
la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, capacidad de acceso a turnos, capacidades de gestiones administrativas. Entonces, tenemos distintas formas de implementación, pero también tenemos eh, y que estas formas de implementación nos permiten el acceso a los datos de la historia clínica con funciones de comunicación, accesos de lectura, ¿sí? De solo lectura a veces, no modificar las cosas que están dentro de la historia clínica y, por supuesto, subir sus datos. Un paciente que se hace estudios fuera de los sistemas, eh, digamos, de los que ofrece un hospital o una clínica y se hace un estudio en otro laboratorio o en otro centro diagnóstico, puede a través de su portal personal de salud ingresar esos registros, esos resultados y esos resultados estar disponibles en la historia clínica de los pacientes y por supuesto para sus profesionales tratantes. Entonces, en ese modelo de implementación, si yo me pongo como el que va a recibir la información, tengo que pensar si mi sistema de salud, mi microsistema de salud, le facilita eso a mi paciente, ¿sí? Dentro de las funcionalidades de los registros personales de salud, encontramos el acceso al historial, a la historia clínica, al historial de salud, a todos sus tratamientos, a la información general del paciente, datos filiatorios, datos de cobertura social, etcétera, diagnósticos, recursos educativos. El portal personal también puede ofrecer información curada, es decir, si tengo un paciente de 75 años que sé que es un paciente que eh, no tiene, em, no tiene niños pequeños, no tengo por qué mandarle información de vacunación, probablemente de vacunación de menores. Sí, seguramente le tendré que mandar información de vacunación de adultos, como vacuna contra el neumococo, vacuna contra la gripe, etcétera. Em, Eso en cuanto a recursos educativos, por supuesto, agendamiento de turnos, ¿sí? El acceso al turno del paciente como punto de acceso, como punto de cuidado. También posibilidad de tener una mensajería segura con el profesional de la salud, con su médico de cabecera. em, eh, Tener acceso a las próximas visitas, las consultas, también capturar patrones de vida diaria, es decir, cuántas horas de sueño tuvo, si se movió o no se movió. Hoy día hasta se pueden incorporar todos los datos que hablábamos antes, gracias a la Mobile Health, los datos de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, em, este, estrés, muchos datos, sueño, muchos datos. Eh, una aplicación muy interesante, ya van a ver más adelante, cómo todas estas herramientas que son biosensores o wearables, nos permiten empoderar la teleconsulta y no solamente tratarse de un diálogo con nuestro paciente, sino también obtener información del estado de salud, como todos estos datos biométricos, biológicos que tienen nuestros pacientes. ¿Sí? También encontrar cuáles son sus patrones de vida diaria, si se movilizó, si caminó, si pudo hacer actividad física o no, tanto de él como de su entorno. Bien, algunas definiciones. Empezamos con esta definición que ya le hicimos antes, la telemedicina y la telesalud. La telemedicina, que decíamos, era la provisión de asistencia médica mediante telecomunicaciones. Cuando empezamos a hablar de telemedicina, ya vamos a hablar de teleconsulta, pero también empiezan a tallar qué es telemedicina, qué no es telemedicina, etcétera. Hay muchas disquisiciones al respecto y asociada la telemedicina, el concepto tele a distancia, con la práctica o la acción que estoy realizando, eh, aparecen nuevas nomenclaturas como la telequinesiología, por ejemplo, es la rehabilitación a distancia que hago. La teleradiología es cuando un profesional diagnostica la información, diagnostica una imagen de un paciente que se encuentra en otro lado, en otra situación geográfica, porque en ese lugar tengo el acceso al dispositivo, pero no tengo acceso al profesional. eh, el telestroke, el teleinfarto, el tele-ACV. Hay ambulancias, estos sistemas, algunos, creo que hay algunas implementaciones en Argentina, con los tomógrafos móviles, permiten ver si el paciente que tiene una sintomatología de ACV tiene una imagen de un ACV hemorrágico o isquémico. Si no tiene un ACV hemorrágico, es candidato
o es indicación de el acceso a trombolíticos. Y se sabe que los trombolíticos mejoran la sobrevida y la recuperación y disminuyen las complicaciones hechos, digamos, sí, hechos endovenosos dentro de el menor tiempo posible. Entonces, si esa ambulancia le va a dar o si ese paciente va a recibir el trombolítico cuando llega a la institución, se le hizo la tomografía, se le puso la vía y se le pasó más o menos desde que la ambulancia llegó, demora unos 20-30 minutos. En este caso, el telestroke es un sistema que permite el diagnóstico y tratamiento en la ambulancia del paciente. Eso para dar algunos ejemplos de telemedicina, ¿sí? Em, y la telesalud, como decíamos, es un término más amplio que también está enfocada en la capacitación, educación, utilizando estas tecnologías de la información. Entonces, ahora nos enfocamos un poco más en la consulta. Como decíamos, los dos actores en distinto lugar y a veces en distinto tiempo. Asistida está asistida con herramientas digitales como estas plataformas de streaming, web, etcétera. Pero hay, acá vamos a hacer un paréntesis. eh, Zoom, WhatsApp, etcétera, permiten hacer teleconsulta, pero lo fundamental es que en ese momento tengamos acceso a la historia clínica, ¿sí? Porque todo lo que yo estoy haciendo en esa teleconsulta tiene que quedar registrado. Todo lo que el paciente me informa, los datos, ya sean toda la información de la charla, la información verbal, como la información de signos vitales, tiene que quedar consignada dentro de esa historia clínica. Y a su vez me permite saber qué medicación tomó, qué antecedentes tiene, etcétera. Y no estoy viendo una persona que es eh, desconocida para el profesional o que no tiene acceso a otras informaciones el profesional. Em, También está asistida por hardware, estos elementos como teleotoscopio, teletetoscopio, saturómetro, teleoftalmoscopio. Ahora hablamos de telepletismografía. Esto es que existen sistemas ya que permiten que al estar observando con una cámara de celular o de computadora y ver las variaciones de tono que tiene la piel de acuerdo a cómo se vasodilatan o se vasocontraen las arterias de la piel en cada latido, me permiten saber frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, presión arterial eh, y datos que enriquecen sin necesidad de que el paciente tenga que tener un dispositivo a mano, solamente tiene una cámara, ¿sí? Por supuesto, estas aplicaciones son empoderadas por inteligencia artificial y algoritmos que permiten esta, esta toma de datos, validadas con estudios científicos, etcétera, ¿sí? Como les decía, puede ser sincrónica o asincrónica. Acá repito, porque sí o sí tiene que ser con acceso a la historia clínica electrónica, ¿sí? Eh, Empodera la teleconsulta, ¿sí? Eh, Pueden estar o no incluidas dentro de estrategias de salud pública. Ya vamos a ver que muchos países, la mayoría de los países de Latinoamérica tienen la telesalud. eh, la telesalud y la teleconsulta, la telemedicina y la teleconsulta incluidas dentro de sus estrategias de salud pública y que por supuesto con la epidemia de COVID eh, generaron un impulso de los marcos regulatorios para que pudieran utilizarse de manera rápida y segura. Em, Estos marcos regulatorios, por supuesto, las definen y también las facilitan y en ocasiones, cuando no existía la legislación, cuando no existían los imposibilitaban. Que esto nos genera o generó barreras para la implementación de la telemedicina, que es un capítulo en el cual se han hecho miles de estudios y abordaremos, eh, eh, voy a mostrar uno nomás y ahí veremos cómo nos posicionamos con eso. Acá vemos cuáles son o cuáles pueden ser los usos de la telemedicina, no solamente la telemedicina rural, que me permite la monitorización de pacientes y el acceso de los pacientes en áreas de difícil acceso, zonas de difícil llegada, como la telemedicina rural, de montaña, en las islas, etcétera,
también el telemonitoreo, monitorización en el hogar del paciente, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, ¿sí? Me permite el seguimiento de pacientes crónicos, por ejemplo, ¿sí? Eh, o de adultos mayores, el cuidado de adultos mayores, sensores, por ejemplo, en esto que hablamos de los wearables que están, que, que pueden generarme un acceso, puedo saber si los pacientes en el domicilio, este, eh, tuvieron alguna caída, hay sensores de caída, sensores de movimiento. eh, los pacientes pueden tener tareas para hacer, para poder generar esas informaciones y que esas informaciones vayan a los profesionales. Externalización de recursos dentro de los hospitales o dentro de las instituciones que eh, tienen profesionales de especialidades con muchísima demanda, entonces no tengo manera de sacar esa demanda, esos 1000 pacientes que tienen turnos tomados de acá a un mes o 100 pacientes que tienen de acá a un mes. Pero con la externalización contrato a un profesional, un especialista de esa área y que pueda hacer las primeras teleconsultas orientadoras em, para nuestros pacientes, genera una disminución del flujo de pacientes dentro del hospital y genera también un avanzo en la atención y en ese trabajo pendiente que me va quedando por esta falta de acceso a la atención presencial. Por supuesto que eso va a mejorar la satisfacción. Un paciente que necesita una consulta y la resuelve dentro de 2 días, de alguna manera va a ser un paciente más satisfecho. Por supuesto, en la telemedicina del viajero, muchos seguros de salud utilizan también la telemedicina para tener médicos de consulta en personas que están en otras partes del mundo, monitoreo de medicación, monitoreo de signos vitales como hablábamos antes, etcétera. Múltiples usos, seguramente hay más usos que estos, pero bueno, esos eran para resaltarse. Y después, como hablábamos recién, tenemos, acá pongo un ejemplo de algún estudio sobre las barreras para la implementación. Esto es una revisión que encontró en total en distintos países de Europa y Estados Unidos, etcétera, más de 33 barreras para la implementación de la telemedicina, ¿sí? Todo esto, digamos, estos estudios también, y siguen existiendo barreras, ahora van a ver que siguen existiendo barreras, por supuesto, pero ya la telemedicina y la telesalud eh, la teleconsulta son indiscutibles dentro de la práctica médica. Entonces las barreras que podemos encontrar pueden ser barreras de costo, barreras de pago, cómo se paga la telemedicina. Si yo hago una teleconsulta, ¿el paciente me la tiene que pagar o me la paga su obra social o su seguro de salud? Em, los marcos regulatorios, todos los países han forzosamente avanzado en marcos regulatorios. ¿Cómo es la privacidad? Eh, la seguridad de los datos. Existe seguridad en los datos que se comparten a través de las consultas, de las teleconsultas. Tengo, es efectiva, sirve. Muchas de estas cosas ya están zanjeadas en la literatura, en los estudios que se han llevado adelante. Eh, la eficiencia, la efectividad, la seguridad de los datos, etcétera, son problemas que ponen los usuarios, ya sean tomadores de decisiones o usuarios finales, ¿sí? Esto puede ser también, tengo miedo de que alguien vea lo que estoy haciendo o la consulta que estoy teniendo con el médico. Cuando las plataformas son seguras, y eso son percepciones, ¿sí? Em, bueno, seguimos en los modelos de trabajo, cómo entra la telemedicina dentro de los flujos de trabajo de los profesionales. Y acá nos tenemos que poner a pensar nosotros cuál de todas estas barreras son mis propias percepciones y lo que requieren para que yo la rompa y pueda implementarlo es que tenga un poco más de conocimiento. Bueno, el hecho de que ustedes estén tomando este curso y escuchando esta clase es romper un poco ese tipo de barreras, ¿sí? Eh, estado del conocimiento, modelos de implementación, etcétera. Distintas barreras que aparecen em, para la implementación de la telemedicina. Algunos ejemplos.
hablábamos, Argentina que tiene su Plan Nacional de Telemedicina, Chile que también tiene planes públicos y privados para las regiones rurales y todos los países en durante la pandemia han tenido que acelerar esos marcos regulatorios y acelerar esa implementación. Si en la pandemia el estado de implementación o el estado de conocimiento sobre la telemedicina hubiera sido cero, hubiera sido un desastre de proporciones eh, i- inmedibles. Eh, pero afortunadamente en el 2020 ya se conocía, se utilizaba, se implementaba con un nivel de adoptabilidad bajo, pero existía. eh, y la existencia de este método generó que pacientes con patologías crónicas puedan seguir controles. Inclusive, bueno, se- cantidad de consultas que se realizaron a pacientes COVID dentro del ámbito de la telemedicina, ¿sí? En Brasil, que desde 2008 llevaba telesalud a las regiones del Amazonas, Uruguay, que a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad eh, de la Información, la GESIC, la agencia AGESIC, desde hace más de 15 años, esta agencia existe en Uruguay y llevan adelante eh, estrategias de salud basadas en telemedicina. En Colombia también, en el 2016 estuve en Colombia y no lo puse ahora, pero en ese momento me sorprendió que hubiera un ministerio de TICs, un MINTIC. Ese, Colombia entendió que las tecnologías de la información y la comunicación sirven para la salud y para todo el resto de los ámbitos y tienen un ministerio que se encarga de esa gestión. En México también eh, la Cenetec, que es otro centro, digamos, tiene una dirección de telesalud que también durante la pandemia, bueno, generaron una ampliación de esas prestaciones en todo el país. Y por último, eh, la conclusión a la que quería llegar. Aquí se las dejo para que puedan leerla. Voy a tratar de opinar sobre la misma conclusión es sobre qué rol juega el médico en la adopción de todas estas tecnologías y a su vez si soy o no soy un facilitador de eh, este acceso a la salud de nuestros pacientes y este cuidado continuo al que vamos evolucionando. Entonces, como sí o sí en nuestras eh, profesiones es obligatorio el conocimiento de nuestras especialidades para tomar decisiones, el conocimiento de nuestra práctica. Actualmente ya se impone también como una necesidad el conocimiento de estas nuevas herramientas disponibles, ¿sí? Para facilitarle al paciente el acceso a la salud y para mejorar el cuidado y los resultados de la salud de nuestros pacientes. Entonces, basándonos en las aptitudes, además del conocimiento, ¿sí? Tenemos conocimientos como profesionales. Ahora tenemos que tener otras aptitudes que tenemos que sumar, eh, que es este conocimiento digital, este conocimiento de estas herramientas, de cómo funcionan, para qué sirve, con qué tienen que integrarse, interoperarse. Todos estos son términos nuevos quizá para algunos, pero debemos conocerlos porque nos van a permitir ofrecerle a nuestros pacientes todas las modalidades de cuidados disponibles para él y para su familia y su entorno. Entonces, también nos vamos a transformar en un punto más de acceso y facilitadores del tránsito de nuestros pacientes dentro del sistema de salud. Entonces ya la salud de nuestros pacientes no depende de nuestras intervenciones y cuidados esporádicos en las distintas consultas o en sus internaciones, etcétera, sino más bien depende de cómo el paciente toma decisiones en la totalidad de su vida, dentro y fuera del sistema de salud, y que estas decisiones puedan ser informadas, consensuadas, ubicuas en tiempo y forma y autogestionadas por nuestros pacientes. ¿Sí? Eh, Esto es un poco el pensamiento de cómo los profesionales de la salud tenemos que tomar parte activa en todos estos cambios. Eh, Cómo nos paramos ante estas nuevas definiciones, cómo nos paramos ante este nuevo conocimiento y cómo nos transformamos en agentes de cambio, básicamente. El sistema de salud tiene problemas,
los macro y micro sistemas de salud tienen problemas y los profesionales tenemos que tomar parte activa, así como toma nuestro paciente, ya es un paciente empoderado, tenemos que ser profesionales empoderados con este conocimiento digital que le permita a nuestros pacientes un acceso más fluido y sin dificultades a, a la información, a la comunicación, a la toma de decisiones, al conocimiento, a la calidad, a la seguridad de la atención eh, en su salud. Así que bueno, esto ha sido todo. Les dejo después alguna bibliografía. em, y muchas gracias por estar presentes y atendiendo en este curso de salud digital. Eh, También dejo mis contactos para que puedan tener para que podamos seguir teniendo algún feedback si algo de esta exposición les resulta interesante. Muchísimas gracias.